Ahora, ¿en qué posición estaría la iglesia novia del Señor Jesucristo en el fin del tiempo? Estaría en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, que es la edad de la cima del monte de Sión, es de la edad de la venida de Cristo, es de la edad que tiene las grandes promesas con las grandes bendiciones, tales como la resurrección de los muertos en Cristo, la transformación de nosotros los que vivimos, el recogimiento de los escogidos con el mensaje de la trompeta final bajo el ministerio de Moisés y Elías. Esto es muy importante conocerlo, porque en el fin del tiempo la iglesia del Señor Jesucristo estará ocupando su lugar, estará ocupando su lugar en esa gran pirámide, estará ocupando el lugar santísimo de ese templo literal. Pero Cristo ocupará el lugar santísimo y Él mismo será la piedra angular que los edificadores desecharon. Es importante reconocer en qué lugar o posición estaba Cristo en su ministerio de 3 años y medio. Él estaba en la edad de la piedra angular de aquel tiempo. Él estaba llevando a cabo la obra correspondiente para aquel tiempo. Y luego que murió y resucitó, empezó una nueva etapa en medio de su iglesia gentil. Y así fue durante 7 edades de la iglesia gentil. Y ahora, cuando hemos llegado al final, Él dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y ahí comienza Cristo a mostrar las cosas que han de suceder, cosas que en el cuerpo místico de Cristo serían vistas, y eso sería Cristo revelado, manifestado en y por medio de su iglesia. Y así, en el fin del tiempo, los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo estaría esperando la transformación de sus cuerpos y la resurrección de los muertos en Cristo. Ahora, Dios, viendo que todo marcha conforme a su programa, en el fin del tiempo Él envía al siervo fiel y prudente, al último profeta, para bendición. Para bendición de todos los hijos de Dios en la casa de Dios. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? ¿Qué casa? La casa de Dios, la casa del Señor Jesucristo, que es su iglesia, su cuerpo místico de creyentes. Y en ese cuerpo místico de creyentes, la iglesia tiene que reconocer su lugar en la etapa que le corresponde vivir. Por eso, en nuestro tiempo es muy importante conocer la etapa que nos ha tocado vivir, porque si no sabemos qué etapa nos ha tocado vivir, no podemos recibir el beneficio de lo que Dios dice
que producirá esa etapa en favor de los hijos de Dios. Así es que se requiere reconocer la posición de cada persona. Y así se lleva a cabo la gran cosecha señalada por el Señor Jesucristo, donde Cristo enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta. El fin del tiempo es el tiempo más importante de todos, porque es el tiempo en que se concluye la construcción del cuerpo místico de Cristo, y es también el tiempo en que los escogidos pasan al lugar santísimo del templo espiritual para recibir la transformación de sus cuerpos y recibir a los muertos en Cristo que han de resucitar. Encontramos que las promesas para el cuerpo místico del Señor Jesucristo para el fin del tiempo son la gran cosecha de San Mateo capítulo 13, en donde Cristo habló de la cosecha del trigo y de la cizaña, y para la realización de esta gran cosecha que aparece en San Mateo capítulo 13 y también aparece en Apocalipsis capítulo 14, verso 14 al 20, encontramos que para el cumplimiento de esta promesa, el mismo Señor Jesucristo incluye otras promesas en San Mateo capítulo 24 y verso 31, donde dice: y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Aquí tenemos la promesa del recogimiento de la cosecha de los escogidos bajo el ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo, de los ángeles del Hijo del Hombre, con el mensaje de la gran voz de trompeta. Aquí tenemos entonces unas cuantas promesas para el fin del siglo colocadas en este capítulo 24 de San Mateo, verso 31. La gran voz de trompeta, una promesa para el fin del siglo. El ministerio de los ángeles, una promesa para los escogidos del fin del siglo. Y el recogimiento de los escogidos, una promesa para los escogidos del fin del siglo, para la iglesia del Señor Jesucristo en el fin del siglo. Esta gran voz de trompeta también fue mostrada como la trompeta final de 1 de Corintios capítulo 15, verso 50 al 54, trompeta o mensaje que antecede a la resurrección de los muertos en Cristo y a la transformación de nosotros los que vivimos. También fue mencionada en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 al 17, como la trompeta de Dios. Es también simbolizada en Levíticos capítulo 25, verso 8 al 13, como la trompeta del año del jubileo que se tocaba o se sonaba el mes séptimo,
y el día 10, el día de la expiación, se sonaba en el año del jubileo o año 50 y se proclamaba libertad en toda la tierra y cada persona regresaba a su familia, a su herencia y a todo lo que él tenía. Su propiedad le era devuelta si la había perdido y él hacía el reclamo de esa propiedad y le era entregada. Era una ley divina en medio del pueblo hebreo. Era un estatuto y ordenanza divina de parte de Dios con la cual él estuvo reflejando la trompeta del año del jubileo o actualizada en el fin del tiempo, que es la gran voz de trompeta o trompeta final. Y esa trompeta final o gran voz de trompeta es el mensaje final de Dios, el mensaje final de Cristo, que es el evangelio del reino, presentando a Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo, en donde él se presenta como el hijo de David, para reclamar el trono de David y sentarse en ese trono y reinar por 1000 años y luego por toda la eternidad. Ahora podemos ver 4 grandes promesas o más mostradas aquí: la gran cosecha, la gran voz de trompeta, los ángeles enviados por el Hijo del Hombre para llevar a cabo esa labor. Cristo, por medio del ministerio de estos ángeles, que es el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de los 2 candeleros, de Zacarías capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 11, que es el ministerio de los 2 testigos. Estos ministerios son el ministerio de Moisés por segunda vez, repitiéndose, y el ministerio de Elías por 5ª vez, repitiéndose. Ahora en el ministerio de Elías repitiéndose por 5 veces, encontramos que siempre ha sido el ministerio profético de Elías en un hombre, o sea, el espíritu ministerial de Elías en un hombre diferente, el de su segunda manifestación diferente al de su primera manifestación, y el de su tercera manifestación diferente al hombre de la segunda manifestación. La primera manifestación del espíritu ministerial de Elías fue en Elías Tisbita, fue el espíritu de Cristo en Elías Tisbita, y fue el espíritu de Cristo en la segunda manifestación de Elías en Eliseo, con una doble porción del espíritu ministerial de Elías. Y luego el espíritu ministerial de Elías en su tercera manifestación fue en otro hombre, en Juan el Bautista. Y el espíritu ministerial de Elías, manifestado por 4ª vez, fue en William Marion Branham, otro hombre, otro profeta. Y luego la 5ª manifestación del espíritu ministerial de Elías es en el ángel del Señor Jesucristo. Y la primera manifestación de Moisés, del espíritu ministerial de Moisés, que fue el espíritu de Cristo en Moisés, fue en Moisés. Él
profeta que sacó al pueblo hebreo de Egipto, a través del cual el ángel del pacto se manifestó. Fue el ángel del pacto en Moisés, cumpliendo la promesa de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, al cumplirse ya los 400 años de esclavitud. Ahora encontramos que siempre ha sido Cristo, el ángel del pacto, manifestado en Elías Tisbita, en Eliseo, en Juan el Bautista, en William Marion Branham y en su última manifestación en el ángel del Señor Jesucristo. Y luego el espíritu ministerial de Moisés fue el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo en Moisés. Fue el ángel del pacto manifestándose en y a través de Moisés. Por eso San Pedro y otros apóstoles nos hablan del Espíritu de Cristo que estuvo en los profetas del Antiguo Testamento, el cual estuvo dando a conocer las cosas que le acontecerían al Mesías, y dio a conocer también la obra que él llevaría a cabo, y luego les dio a conocer también la segunda venida de Cristo y las glorias venideras en la segunda venida de Cristo, la cual en el Antiguo Testamento no comprendieron, porque pensaron que era una sola la venida de Cristo, y no entendieron que la venida de Cristo se divide en dos partes: la primera venida y la segunda venida de Cristo. Por eso encontramos que el Espíritu de Cristo anunció a ellos estas cosas, aunque ellos, los profetas del Antiguo Testamento, no las comprendieron bien, porque no era el tiempo para ellos entenderlas. En el capítulo 1 de San Pedro, o de Primera de Pedro, capítulo 1, nos habla acerca de los profetas, y dice, comenzando en el verso 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellos. Ahora encontramos que estos profetas del Antiguo Testamento tenían el Espíritu de Cristo. Dice
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo estaba en Elías, estaba en Eliseo, estaba en Juan el Bautista y luego estaba en Jesús de Nazaret en toda su plenitud. Ese Espíritu de Cristo que guió al pueblo hebreo, el ángel del pacto, el cual en la persona de Jesús de Nazaret se hizo carne y habitó entre los seres humanos. Por eso el profeta Malaquías dijo: y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿A quién le estaba preparando el camino Juan el Bautista? El mensajero que Dios enviaría delante de él. Estaba preparando el camino al ángel del pacto, a Jehová, al Señor, el cual vendría velado en carne humana. Encontramos que donde quiera que Dios esté revelándose, siempre estará velado en carne humana y luego revelado a través de carne humana a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos. Por eso la revelación de Cristo, del ángel del pacto, en el Nuevo Testamento, encontramos que luego que fue manifestado en carne humana en la persona de Cristo, cuando descendió nuevamente, descendió en Espíritu Santo el día de Pentecostés y ha estado en su cuerpo místico de creyentes, en su iglesia, pasando de edad en edad y manifestándose en cada edad a través de cada ángel mensajero, el cual ha sido parte de ese cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego de esas 7 grandes manifestaciones o revelaciones del ángel del pacto de Jesucristo en cada edad de la iglesia gentil, en su cuerpo místico de creyentes, luego la revelación final de Jesucristo se lleva a cabo en el fin del tiempo en su cuerpo místico de creyentes, en su iglesia, por medio de su ángel mensajero. Cada uno de los 7 ángeles mensajeros en los cuales Él se veló y se reveló a su iglesia y en su iglesia, pertenecen al cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es el templo del Señor Jesucristo, y pertenecen al lugar santo del templo del Señor Jesucristo. Pero luego, cuando ha terminado la revelación de Jesucristo en el lugar santo, por medio de sus 7 ángeles mensajeros que fueron representados allá en el candelero o candelabro, en aquellas 7 luces que estaban en cada una de las lámparas representando cada edad de la iglesia gentil, el candelero representando a la iglesia gentil con sus 7 edades y sus 7 luces o mechas representando a los 7 ángeles mensajeros por medio de los cuales Cristo se manifestó, se reveló y dio luz a su iglesia y trajo luz a este mundo por medio de su iglesia a través de esos 7 mensajeros o 7 luces o 7 estrellas que Él tenía en su mano. Ahora San Pablo dice, estando en el lugar santo del templo espiritual de Cristo, templo que es su iglesia, y siendo San Pablo el primer mensajero
de la iglesia gentil. Primer ángel mensajero dice: ahora nosotros vemos como en espejo, en lugar oscuro, pero luego veremos cara a cara y seremos conocidos y conoceremos como somos conocidos de Él. Ahora encontramos que durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, el pueblo no comprendió claramente la obra que Dios estuvo llevando a cabo en cada edad. Y aunque se movieron de edad en edad, cada mensajero con su grupo, con todo y eso no comprendieron plenamente lo que estaba ocurriendo en el templo espiritual de Cristo, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, y no comprendieron plenamente que el cuerpo místico de Cristo estaba pasando por 7 edades o 7 etapas, las cuales estaban reflejadas proféticamente en las 7 iglesias de Asia Menor y en los 7 mensajeros o los 7 ángeles o 7 ministros de Asia Menor. De esas 7 iglesias se estaban reflejando los 7 mensajeros o ángeles de las 7 edades de la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego encontramos que cuando terminan esas 7 manifestaciones o revelaciones del ángel del pacto en el lugar santo del cuerpo místico de Cristo, solamente queda un lugar en donde Él no se ha revelado en su cuerpo místico de creyentes, y ese lugar es el lugar santísimo de su templo espiritual, representado en la edad de la piedra angular, en donde una nueva dispensación se abre, la dispensación del reino, y un nuevo mensaje dispensacional se abre al pueblo, a los hijos de Dios, y donde son llamados los escogidos de Dios para pasar a una nueva edad, la edad de la piedra angular, y a una nueva dispensación, la dispensación del reino, y a un nuevo lugar del templo espiritual de Cristo, representado en el lugar santísimo del templo que hizo Moisés, del tabernáculo que hizo Moisés y del templo que hizo Salomón. En ese lugar santísimo estaba el arca del pacto, donde estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y llevó frutos, echó almendras, y estaba también una vasija llena, una vasija de oro llena de maná. Encontramos que sobre el arca del pacto estaba el propiciatorio, y sobre ese propiciatorio, hechos de la misma pieza del propiciatorio, siendo parte del propiciatorio, estaban los 2 querubines de oro macizo, mirando hacia el arca del pacto, y sus alas extendidas. Y en medio de los 2 querubines estaba la chequina, estaba Dios, estaba el ángel del pacto, estaba la columna de fuego, esa luz que le apareció a Moisés en el desierto y lo envió para libertar al pueblo hebreo por medio de él, por medio de Moisés. Encontramos que esa luz estaba sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, en medio de los 2 querubines, y era la única luz existente en el lugar santísimo. Sin esa luz, ese lugar era oscuro. A ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote, y una vez
al año con la sangre de la expiación del macho cabrío, expiación que se efectuaba para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y en ese año del jubileo, también en la misma fecha en que en cada año se efectuaba el sacrificio por la expiación, se hacía expiación por el pueblo, el año del jubileo también se llevaba a cabo en el mismo mes y el mismo día, el mes séptimo y el día 10. Y a las 3 de la tarde se efectuaba esa expiación. Y encontramos que se llevaba la sangre, el sumo sacerdote la llevaba al lugar santísimo y la colocaba en el propiciatorio, donde estaban los 2 querubines y donde estaba la columna de fuego, la chequina, el logos que salió de Dios. Y encontramos que en el cielo, cuando Cristo ascendió al cielo, Él entró al lugar santísimo y se presentó por cada hijo de Dios con su propia sangre. Y allí Él hizo expiación por todos los hijos de Dios. Y luego ha estado haciendo intercesión por cada hijo de Dios a través del tiempo. Y en el fin del tiempo encontramos que Él desciende a la tierra y en su templo, porque la promesa es: y vendrá a su templo el Señor, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Malaquías capítulo 3, verso 1. Y también en Isaías capítulo 55, verso 20, y lo repite San Pablo en el capítulo 11, verso 26. Y dice: y vendrá a Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Ahora encontramos que Sión representa a la iglesia del Señor Jesucristo en su simbolismo espiritual. Y encontramos que la promesa de la segunda venida de Cristo le corresponde al cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y en el fin del tiempo, esta es una promesa que Él tiene que cumplir, tiene que convertirla en una realidad. El ángel del pacto, Jesucristo, en su cuerpo teofánico, Jesucristo en esa columna de fuego, el ángel del pacto, en Apocalipsis capítulo 10, desciende a la tierra para traer las bendiciones divinas y así cumplir sus promesas de su venida, no como cordero, sino como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo, e hijo de David, viniendo con el título de propiedad que Él abrió, tomó en el cielo y lo abrió en el cielo y lo trae a la tierra para regresar ese título de propiedad a las manos de su iglesia, que en el fin del tiempo estará en la edad del lugar santísimo de su templo espiritual, que es la edad de la piedra
angular. Es esa la edad del lugar santísimo en donde el título de propiedad es colocado. Así como Dios ordenó a Moisés colocar las tablas de la ley en el lugar santísimo del templo o tabernáculo que hizo Moisés. Colocar esas tablas de la ley y la vara de Aarón y el maná en esa vasija de oro, colocarlo en el arca del pacto. Y esa arca del pacto fue colocada en el lugar santísimo del tabernáculo que hizo Moisés. Ahora vean una cosa. Antes de existir el tabernáculo, encontramos que ya estaba el arca del pacto. Y antes de Salomón fabricar el templo, ya estaba el arca del pacto. Y encontramos que el lugar santísimo es el lugar más importante del templo que hizo Moisés y del que hizo Salomón y del templo que ha estado haciendo el Señor Jesucristo, templo que es su cuerpo místico de creyentes, su iglesia. Por eso es que en el templo espiritual de Cristo es que Él coloca el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, y lo coloca en el fin del tiempo en el lugar santísimo de su templo espiritual. Podemos ver también que todo lo que fue ordenado por Dios a Moisés para construir en el tabernáculo, y también lo que hizo Salomón, es tipo y figura del templo espiritual de Cristo formado por seres humanos. Y por esa causa, en ese templo están representados los escogidos de Dios y están representados los mensajeros del Señor Jesucristo, de la dispensación de la gracia que corresponde al lugar santo de su templo espiritual. Y está representado también el mensajero del lugar santísimo de su templo espiritual, el mensajero de la edad de la piedra angular, donde Cristo coloca su palabra y donde Cristo revela su palabra para la edad del lugar santísimo de su templo espiritual, y donde Cristo lleva a cabo su manifestación final. Donde quiera que ha estado Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, en su cuerpo místico de creyentes, ha estado velado en carne humana y revelado a través de carne humana por medio de sus mensajeros de cada edad. Y así es para la edad de la piedra angular. Y todo esto lo lleva a cabo en su cuerpo místico, que es su iglesia. Por eso es que su iglesia, a través de las edades, tuvo que ocupar su posición correcta en cada edad. No se pudo quedar
la iglesia del Señor Jesucristo en una edad pasada, sino que tuvo que seguir adelante caminando al compás del programa de Dios, pasando de una edad a otra edad, porque Cristo, el Espíritu Santo, estuvo pasando de una edad a otra edad, y de un mensajero a otro mensajero, y de un pueblo a otro pueblo, hasta llegar al fin del siglo, en donde Él cambia de una edad a otra edad. Cambia de la edad de la Odisea y de la etapa o brecha en donde el precursor de la segunda venida de Cristo le preparó el camino. Luego cambia a la edad de la piedra angular, para lo cual le fue preparado el camino al pueblo para que pasara a una nueva edad, para ver el cumplimiento de las promesas de Cristo correspondientes al fin del siglo, y ver a Cristo velándose y revelándose en la edad de la piedra angular y dándonos el mensaje de la edad de la piedra angular, que es el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje representado en la trompeta final o gran voz de trompeta. Con el cambio de edad viene también el cambio de dispensación, porque así como los atrios y el lugar santo y el lugar santísimo representan diferentes etapas del programa divino, encontramos que el lugar santo representa la dispensación de la gracia y el lugar santísimo representa la dispensación del reino. Y por cuanto es Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, el que en el fin del tiempo se vela y se revela en ese lugar santísimo, en su ángel mensajero, desde ahí es que Cristo, el ángel del pacto, da su mensaje de gran voz de trompeta para llamar y juntar a todos los escogidos de entre los gentiles primeramente, para que reciban la fe para ser transformados y raptados, y también al terminar su labor con los escogidos de entre los gentiles, llamará a los escogidos de en medio del pueblo hebreo con el mensaje de gran voz de trompeta, y los juntará y los sellará con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, que es el sello del Dios vivo, en sus frentes. Y así les será escrito el nombre de su Padre y el nombre del Cordero, el nombre de Cristo en sus frentes. O sea, les será dada la revelación de Cristo, del ángel del pacto, y su nombre nuevo como León de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su venida. Y así los escogidos, la iglesia del Señor Jesucristo, en el fin del tiempo estará ocupando su posición correcta, la posición de la edad de la piedra angular. Estar fuera de esa posición del cuerpo místico de Cristo en el fin del tiempo es estar fuera
de paso, estar atrasado en un paso, en el paso más importante, en el paso de subir a la edad de la piedra angular, donde la promesa de Cristo de Apocalipsis capítulo 4, verso 1, es cumplida a los hijos de Dios que suben a la edad de la piedra angular. Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 1, verso 4, con esa voz como de trompeta que hablaba con Juan, le dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Él promete mostrar las cosas que han de suceder en una nueva edad y en una nueva dispensación. Luego de las cosas que ya sucedieron en las edades pasadas, en la dispensación de la gracia y 7 edades de la iglesia gentil correspondientes al lugar santo de su templo espiritual. Ahora promete mostrar las cosas que van a suceder en el lugar santísimo de su templo espiritual. Y desde ahí, Él le muestra a sus hijos las cosas que deben suceder. Y miren ustedes cómo Él cumple esta promesa en forma tan sencilla en el fin del tiempo a todos los hijos de Dios. Él dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y ahora veamos cómo es que Él muestra estas cosas, porque de este orden Él no puede salirse. Y aunque Él quisiera salirse de este orden, Él no puede, porque está comprometido con su palabra. Como Él ha dicho, así Él hará. Jesús dijo: mis palabras, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es que aunque Él quisiera, pero Él nunca quiere. Pero aunque quisiera alguien que Él se salga de eso que Él ha prometido para que lo haga en otra forma, Él no lo puede hacer. Él no puede ser contrario a como Él prometió. Él tiene que hacerlo como Él lo prometió, porque son profecías que tienen que ser cumplidas. Si Él lo hace de otra forma, ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras? ¿Cómo entonces se cumplirán las Escrituras correspondientes al fin del siglo? Ahora, la forma para el cumplir su promesa: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. La forma para cumplirla está en Apocalipsis 22 y verso 6, que dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Aquí está la forma para Él cumplir su promesa en el fin del siglo a su iglesia, su cuerpo místico de creyentes. Por eso le dice a su iglesia: sube acá, sube a la edad de la piedra angular, sube más arriba de las 7 edades de la iglesia gentil, y yo te mostraré. Va a mostrar cosas que no fueron mostradas, que no fueron reveladas en las 7 edades de la iglesia gentil, excepto en forma profética. Fue que fueron dadas o habladas, pero no fueron reveladas en cuanto al significado de esas profecías y su cumplimiento. Pero ahora Él promete mostrar, revelar, dar a conocer las cosas que deben suceder. Y para eso entonces envía a su ángel mensajero dando testimonio de estas cosas.
Apocalipsis capítulo 22, verso 16 y Apocalipsis capítulo 22, verso 6, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. O sea que no hay mentira en estas palabras. Son fieles y verdaderas. Por lo tanto, Dios cumplirá fielmente lo que Él prometió. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo es que da a conocer a su iglesia, a su cuerpo místico de creyentes, las cosas que deben suceder pronto? Por medio de su ángel mensajero enviado para llevar a cabo Cristo por medio de él esta labor de revelar a su iglesia las cosas que deben suceder. Es el Espíritu Santo el Consolador en el ángel del Señor Jesucristo. Por eso es el ángel de Apocalipsis capítulo 7 que viene, que sube de donde nace el sol y tiene el sello del Dios vivo. Tiene el Espíritu Santo, la columna de fuego, el ángel del pacto. Ese es el ángel que viene con el Espíritu Santo, que viene con el ángel del pacto. ¿Quién? El ángel que sube de donde nace el sol. El ángel del Señor Jesucristo es el que viene en el fin del tiempo con el sello del Dios vivo, con el ángel del pacto, con el ángel de Jehová, con el Espíritu Santo, con Cristo en espíritu en el fin del tiempo, para dar testimonio de estas cosas que deben suceder. Y todo eso Él lo realiza en su templo, su cuerpo místico de creyentes, que es su iglesia. Y para poder ver al ángel del pacto, a Jesucristo viniendo en esa columna de fuego en Espíritu Santo, con su ángel mensajero, para dar testimonio de estas cosas y darle a conocer a sus hijos las cosas que deben suceder, se requiere subir a la edad de la piedra angular, que en el templo significa entrar al lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, y ahí ocupar su lugar correspondiente para el fin del siglo. La iglesia del Señor Jesucristo, en la posición del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, en el fin del tiempo, estaría ocupando su posición correcta, porque las demás posiciones de las 7 edades de la iglesia gentil ya las ocuparon los 7 ángeles mensajeros con el grupo que Dios les dio a cada uno de ellos para cumplir la etapa correspondiente de cada edad. Ellos ocuparon su posición correcta, el mensajero con su grupo en cada edad, y en la brecha entre la séptima edad y edad de la piedra angular, el séptimo ángel mensajero, luego de ser rechazado por la séptima edad de la iglesia gentil, ocupó la posición en la brecha entre la séptima edad y la edad de la piedra angular, y los que con él estuvieron ahí estaban ocupando la posición correcta, en donde estaba siendo preparado el camino del Señor para
la edad de la piedra angular para entrar al lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Ahora, estar fuera de la edad de la piedra angular es estar fuera del lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Es estar fuera de paso, es estar fuera de tiempo, es estar fuera de la perfecta voluntad de Dios, es estar fuera del programa divino que corresponde al fin del tiempo, cuando ya las edades han terminado y se ha cambiado de una edad a otra, de la edad de la Odisea a la edad de la piedra angular, y de una dispensación a otra, de la dispensación de la gracia a la dispensación del reino. Las personas fuera de la edad de la piedra angular, aunque sean creyentes de todas las profecías que hablen del fin del tiempo, de todas las promesas dadas por Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y por medio de los 7 ángeles mensajeros, estar fuera de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino es estar fuera de paso. Aunque sean parte de la novia, las personas que estén fuera de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino están fuera de paso y tienen la responsabilidad de guardar el paso o edad que corresponde para este tiempo final. Se requiere que guarden el paso, que guarden la edad y dispensación que corresponde para el fin del tiempo, para el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Se requiere que la novia, la iglesia del Señor Jesucristo, reconozca su posición en el reino, en el cuerpo místico de Cristo. Lo reconozca y ocupe su posición en ese cuerpo místico de Cristo, que es el templo espiritual del Señor Jesucristo. Y sepa que en el fin del tiempo se abre el lugar santísimo para que todos entremos al lugar santísimo de su templo espiritual, donde está la palabra, el libro que estaba sellado y fue abierto por Cristo en el cielo y traído a la tierra en Apocalipsis capítulo 10. Es muy importante conocer y reconocer nuestra posición en el reino de Dios, en el templo espiritual del Señor Jesucristo. Y cuando la novia, la iglesia, reconozca su posición, entonces vendrá el rapto, vendrá la transformación y el rapto, porque viene la fe para ser transformados y raptados, fe que dan los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, que es de la voz de Cristo rugiendo como cuando clama un león, o clamando como cuando ruge un león, y 7 truenos emitiendo sus voces. En el lugar santo, Cristo habló por medio de los 7 ángeles mensajeros. 7 mensajeros y 7 voces o 7 mensajes, 7 trompetas. Pero eso fue en el lugar santo del templo del Señor. Pero en el lugar santísimo, Cristo, como león de la tribu de Judá, ruge como cuando clama,
clama como cuando ruge un león, y 7 truenos emiten sus voces. O sea, un mensaje completo. En el lugar santísimo emite Cristo como león de la tribu de Judá para todos los hijos de Dios. ¿Y qué revela Cristo como león de la tribu de Judá? Clamando como cuando ruge un león y 7 truenos emitiendo sus voces, ya que los 7 truenos contienen el gran misterio del séptimo sello, que revelan esos 7 truenos, que revela la voz de Cristo, hablando desde el lugar santísimo de su templo espiritual, revela el gran misterio del séptimo sello, que causó silencio en el cielo por casi media hora. Revela el gran misterio de la segunda venida de Cristo, del ángel del pacto, de Jesucristo en teofanía, de Jesucristo en esa columna de fuego, a su templo espiritual, al lugar santísimo de su templo, entrando a su templo en el fin del tiempo, o sea, entrando al lugar santísimo de su templo espiritual con el título de propiedad. La posición de la iglesia del Señor Jesucristo en el fin del siglo. ¿Cuál es la posición de la iglesia del Señor Jesucristo en el fin del siglo? Su posición es la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y el mensaje es el evangelio del reino, el mensaje de una nueva dispensación. Y el mensajero es el ángel del Señor Jesucristo, de Apocalipsis capítulo 1, de Apocalipsis capítulo 7, de Apocalipsis capítulo 22 verso 6, de Apocalipsis capítulo 22 verso 16 y otros lugares y otras escrituras que hablan de este ángel del Señor Jesucristo. Por eso fue que Juan quiso adorar a los pies del ángel del Señor Jesucristo, porque vio a Jesucristo como león de la tribu de Judá, revelándose, velándose y revelándose en su ángel mensajero. Y por eso se postró a los pies del ángel del Señor. En la posición de la iglesia del Señor Jesucristo en el fin del tiempo, también podemos ver que el pueblo es otro pueblo, porque el mensaje de cada edad, miren ustedes, el mensaje fue pasando de un mensajero a otro, de una edad a otra y de un pueblo a otro pueblo, y fue pasando de un idioma a otro idioma. Y ahora, cuando Cristo hace un cambio de dispensación y un cambio de edad, hace también un cambio de mensaje. Un mensaje de una nueva edad y un mensaje de una nueva dispensación. Y hace un cambio también de mensajero. Y hace un cambio también de pueblo para formar parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Pasó cambiando de edades y cambiando de mensajeros y de pueblo, pasó de Asia Menor. Pasó a Asia Menor. En la primera edad, en San Pablo. Luego pasó a la segunda edad, a Europa, en el segundo ángel mensajero. Y usando un nuevo idioma. Luego pasó a otro pueblo de Europa, con un nuevo mensajero y a una nueva edad, y a un nuevo pueblo, o sea, a una nueva nación, y a un nuevo idioma. Pasó el mensaje
O sea, se predicó en el idioma que hablaba el mensajero. Y los escogidos, el 90%, 99%, digamos el 90%, hablaban el mismo idioma del mensajero. Así fue en cada edad. Y así pasó el mensaje del Evangelio de la Gracia, de edad en edad y de idioma en idioma. En Asia Menor, en Europa, se cumplieron 5 edades y 5 mensajeros aparecieron y 5 naciones fueron las bienaventuradas en donde se cumplieron esas 5 edades de la iglesia gentil allá en Europa. Y luego de Europa, luego de Inglaterra, miren ustedes, la 5ª edad se cumplió en Alemania, la 6ª edad se cumplió en Inglaterra, la 7ª edad para la 7ª edad, Cristo, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, vuela de Inglaterra a Norteamérica, un sitio tan lejos, y ahí envía su ángel mensajero, William Marion Branham, en Norteamérica, con el mensaje para la 7ª edad de la iglesia gentil, en inglés, pero inglés de Norteamérica. Y ahí en Norteamérica levantó la 7ª edad de la iglesia gentil y llamó a los escogidos, y de ahí se extendió por el mundo entero. ¿De dónde? Llamó unos de un sitio y otros de otro lugar para formar la edad 7ª de la iglesia gentil, encabezada por Norteamérica, representada en Norteamérica. Y luego de Norteamérica, al cumplirse la 7ª edad de la iglesia gentil y la 7ª edad de la iglesia gentil, la edad de la Odisea, rechazar a su ángel mensajero, a William Marion Branham con el espíritu y virtud de Elías, encontramos que luego de la partida del mensajero de la 7ª edad de la iglesia gentil, el Espíritu Santo, que es Jesucristo, en espíritu, en teofanía, que es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, vuela a la América Latina y al Caribe para manifestarse y revelarse, manifestarse en un nuevo idioma y con un nuevo pueblo de entre los gentiles, y traer el mensaje final, el mensaje del Evangelio del Reino, un mensaje dispensacional con el cual Él llamaría y juntaría a sus escogidos con gran voz de trompeta. Cuando se dice gran voz, se habla de un mensaje dispensacional. Y así con un nuevo pueblo latinoamericano y caribeño, Él formar el lugar santísimo de su templo espiritual, llamar a ese lugar santísimo a un lugar más alto, más sublime de su templo espiritual, a sus escogidos, para así todos ver la gloria del Señor Jesucristo. Él dijo que el Hijo del Hombre vendría en la gloria de su Padre. Él dijo que vendría el Hijo del Hombre con sus ángeles. Todo eso es lo que Él estará mostrándole a sus hijos en el lugar santísimo de su templo espiritual. Allí están los 2 querubines de oro, está el maná escondido, están las tablas de la ley, está la vara de Aarón que reverdeció, y está la columna de fuego, la chequina, la luz divina
que alumbra a todo hombre, la cual se hizo carne y habitó entre los seres humanos, y lo conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora hemos visto cómo todo el templo, todo el tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón, en el templo, tabernáculo o templo del Señor Jesucristo, que es su iglesia, todo aquello es convertido en seres humanos. Y al ser convertido en seres humanos, el templo del Señor Jesucristo son seres humanos. Es la iglesia del Señor Jesucristo, la cual ha estado pasando por diferentes etapas. Y ahora, al ver el templo del Señor Jesucristo y mirar al lugar santo del templo del Señor Jesucristo, vemos que el lugar santo del templo del Señor Jesucristo fue la iglesia del Señor Jesucristo, que pasó por las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Cuando miramos al pasado, podemos ver que el templo del Señor Jesucristo fueron los escogidos, la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo místico de Cristo. Ese fue el lugar santo del templo del Señor. Y ahora, cuando miramos al lugar santísimo del templo del Señor Jesucristo, podemos ver que son los hijos de Dios de este tiempo final que han subido más arriba a la edad de la piedra angular. No es un templo de piedras literales, sino de piedras vivas, de seres humanos. Y todo lo que está en el lugar santísimo se convierte en seres humanos, o sea, se vela en carne humana. Así como se veló en carne humana todo lo que estaba en el lugar santo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Todo fue colocado en seres humanos. Y así también todo lo del lugar santísimo es colocado en seres humanos que reconocen su posición en el fin del siglo, que reconocen su posición como cuerpo místico del Señor Jesucristo en el fin del siglo. Es en su cuerpo místico, en su templo espiritual, en el lugar santísimo de su templo espiritual, que es la edad de la piedra angular, donde Él estaría cumpliendo todas las promesas que Él ha hecho a su iglesia para el fin del siglo. Y esas promesas se estarán convirtiendo en una realidad, porque estarán velándose en carne humana y luego expresándose por medio de carne humana y cumpliendo el propósito por el cual fueron hechas esas promesas. O sea, que las obras de esas promesas veladas en carne humana estarán produciendo una labor, una obra, como fue en el pasado. Y la labor que será vista será la labor de esas promesas, de esa palabra que fue prometida para el fin del tiempo, velada en carne humana y expresada por medio de carne humana. Los escogidos verán al ángel del pacto, a Jesucristo, viniendo en la edad del lugar santísimo y cumpliendo así sus promesas, materializando todo lo que Él prometió, y lo estará haciendo velándose y revelándose en carne humana. Por eso Él dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y los escogidos
la iglesia del Señor Jesucristo, su cuerpo místico, estará viendo al ángel del pacto, a Jesucristo, al Espíritu Santo, velado y revelado en carne humana, en su ángel mensajero. Los que no estén en el lugar santísimo del templo del Señor Jesucristo verán a un hombre haciendo esas obras, pero no se darán cuenta que será Cristo, el Espíritu Santo, por medio de ese hombre. Y dirán, es ese hombre el que está haciendo esas cosas. Pero será como dijo Jesús: las obras que yo hago, no las hago de mí mismo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y Él es el que me dice lo que yo debo hablar. Por eso dijo: la palabra que me diste les he dado. Y ellos la recibieron. Y así podrá hablar el ángel del Señor Jesucristo. Podrá decir: no soy yo el que hago estas obras, sino el ángel del pacto, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, en esa columna de fuego, es el que hace esas obras. Y no hablo nada de mí mismo, sino lo que yo oigo al Señor Jesucristo, al ángel del pacto, hablar. Eso es lo que yo les hablo a ustedes. Podré decir: el ángel del Señor Jesucristo. Así como Cristo dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, lo mismo que hizo el Padre con Jesús. Jesús dice que lo hace con el vencedor. Y también dice: al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Le daré autoridad sobre las naciones. Dice: así como yo he recibido de mi Padre autoridad. O sea, lo mismo que hizo el Padre con Jesús, hace Jesús con el vencedor, con el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre todos sus bienes, al cual puso su Señor para que les dé el alimento a tiempo, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé a los hijos de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Lo puso en su casa, en la iglesia del Señor Jesucristo, para que le dé el mensaje, el alimento espiritual a tiempo. O sea, el mensaje que corresponde para esa edad y para esa dispensación. Y dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. ¿Cuál es el siervo bienaventurado? Aquel que esté alimentando a los hijos de Dios, esté alimentando a los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo en la casa de Dios, o sea, en la iglesia, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en el templo del Señor Jesucristo. Ese siervo que esté alimentando, que esté dando el mensaje en ese tiempo, en el tiempo de la venida del ángel del pacto en Apocalipsis 10, ese es el siervo fiel y prudente y bienaventurado, al cual haya su Señor dándole el alimento a tiempo, no dándole el alimento de una edad o dispensación pasada, sino el alimento que corresponde para ese tiempo, el alimento que corresponde para el tiempo de la venida del Señor, el alimento espiritual, el maná escondido, el mensaje del evangelio del reino. A ese siervo dice: de cierto os digo, sobre todos sus bienes le pondrá.
Y cuando Abraham puso sobre todos sus bienes a su siervo Eliezer, su siervo Eliezer administraba los bienes de Abraham. Cuando el faraón puso a José sobre todos sus bienes y lo colocó segundo en el reino, José administraba todos los bienes del reino de Egipto, del reino del faraón. Y encontramos que Cristo dice: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y sigue explicando. Y luego encontramos que lo mismo que el Padre hizo con Jesús, es lo mismo que Jesús hace con su ángel, con el siervo fiel y prudente. Por eso es que los juicios de la gran tribulación encontramos que serán efectuados por los dos olivos, los dos candeleros, por el ministerio de Moisés y Elías, ministerios que estarán manifestados en el ángel del Señor Jesucristo, el mensajero que viene con una doble porción ministerial como vino Eliseo. Todo el juicio de la gran tribulación que ha de caer lo pondrá Cristo en su ángel con el doble ministerio de Moisés y Elías, y lo ministrará Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, por medio de su ángel. Y por medio de su ángel, con el doble ministerio de Moisés y Elías, con gran voz de trompeta llamará y juntará 144,000 de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y por medio de su ángel se revelará al pueblo hebreo. Y reconocerán al ángel del pacto, a Jesucristo, al ángel de Jehová, manifestado, velado y revelado por medio de su ángel.